Te juro que esto es real. Cada noche despierto en un lugar distinto de mi propia casa. No es que me levante y me mueva mientras duermo. No, es completamente diferente. Como si alguien más hubiera decidido dónde voy a estar. Una noche desperté en el pasillo de entrada. Los muebles no estaban donde los dejé. La mesa del comedor estaba arrinconada. Mi silla favorita estaba tirada en el suelo. Al mirar las paredes, vi marcas de manos ensangrentadas y en ese momento sentí un frío que me recorrió toda la espalda. No había nadie, pero el miedo me paralizó. Caminé hacia la cocina, con pasos lentos, intentando hacer el menor ruido posible. La luz de la nevera iluminó un rastro de sangre que llevaba hacia el baño. Era brillante, fresca, como si alguien la hubiera dejado hace minutos. Intenté gritar, pero mi voz no salió, solo un sonido ahogado. Cada noche es lo mismo, pero peor. Los muebles siempre cambian de lugar. Las marcas de manos aparecen nuevas, y siempre son ensangrentadas. Nunca sé dónde voy a despertar. Nunca sé qué encontraré. Una noche desperté en mi habitación y la vi. Estaba parada en la esquina, cubierta por la sombra, pero podía sentir su respiración fría y húmeda. Intenté moverme, correr, gritar, pero no podía. Era como si me hubiera paralizado el miedo. Y entonces susurró: siempre estás solo, nunca lo olvides. Encerré los ojos esperando despertar, pero cuando los abrí, estaba más cerca. Sus dedos rozaban la pared, dejando manchas de sangre que no estaban antes. Sentí que la figura estaba sonriendo, pero no había rostro, solo sombra y silencio. Al día siguiente, la casa parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Los muebles nunca estaban donde los dejé, y había detalles que antes no existían: puertas entreabiertas, cuadros torcidos, objetos que cambiaban de lugar. Esa noche desperté en la sala. Mi sofá estaba volteado, el televisor encendido, mostrando estática. Las marcas de manos estaban por toda la pared, y en el piso había huellas de pies descalzos que no eran los míos. Sentí un aliento en mi cuello y supe que estaba cerca, observándome, esperando que hiciera el menor movimiento. Me levanté lentamente y traté de acercarme a la cocina. Al pasar por el comedor, vi que un cuchillo estaba clavado en la mesa. No estaba antes. No entendía cómo había llegado ahí, pero algo me decía que la figura lo había colocado para intimidarme, y así fue. Cuando giré la cabeza, la sombra desapareció, pero escuché susurros por toda la casa, como si estuviera moviéndose por las paredes. Desperté otra vez en el baño. El espejo estaba empañado, y alguien había escrito con la condensación: estoy aquí a mí. Me acerqué, temblando, y no había nadie detrás de mí. Pero la sangre comenzó a aparecer en el borde del espejo, como si sus dedos hubieran estado ahí. Cada vez que respiraba, sentía su aliento en mi cara, aunque no había nada. Desperté otra vez, esta vez en mi habitación. Las cortinas estaban corridas hacia un lado, aunque yo siempre las dejaba cerradas. La cama estaba desordenada, como si alguien hubiera dormido ahí, pero no había nadie. Caminé hacia la sala y vi que la televisión estaba encendida. No había electricidad. En la pantalla, la estática parecía formar figuras de manos ensangrentadas. Mi respiración se aceleró. Sentí un roce en mi pierna, como si algo invisible me rozara, y supe que la figura estaba cerca, observándome. Avancé lentamente hacia la cocina. El rastro de sangre era más largo que antes. Cruzaba el pasillo y se perdía hacia la habitación de invitados. Cada paso que daba hacía que mi corazón latiera tan fuerte que parecía que todos en la casa podían escucharlo. Cuando entré en la habitación de invitados, la figura apareció de golpe. Era alta, delgada, cubierta por sombras. No tenía rostro, solo un vacío oscuro, donde deberían estar los ojos y la boca. No pude gritar, no podía moverme, solo podía mirarla, mientras dejaba nuevas marcas de sangre en la pared. Sus dedos parecían alargarse hacia mí, y sentí que me empujaba hacia la pared. Intenté retroceder, pero tropecé con un mueble que antes no estaba allí. Caí al suelo, y la figura se inclinó sobre mí. Podía sentir su aliento frío y húmedo sobre mi cara. Susurró algo que no entendía al principio, pero luego lo escuché claramente: esta es mi casa, no la tuya. Salté de nuevo, corrí hacia la puerta principal,
pero estaba cerrada con llave, y yo no la había cerrado. Las ventanas estaban todas bloqueadas. La figura desapareció, pero escuché pasos que me seguían por toda la casa. Susurraba constantemente, incluso cuando yo no podía ver nada. Desperté otra vez en la cocina. El cuchillo que había visto antes estaba ahora en el piso. Cerca de mis pies había más huellas de pies descalzos por toda la habitación. Me acerqué a la nevera y esta vez había marcas de manos ensangrentadas pegadas a la puerta. Intenté abrir la puerta y escuché un grito lejano que parecía venir de las paredes. Me dirigí a la sala, tratando de recordar dónde estaba la salida, pero todo estaba diferente. Los muebles cambiaban de lugar, incluso cuando no los miraba. Las paredes parecían moverse y podía escuchar susurros, risas, respiraciones detrás de mí, aunque no había nadie. Una noche desperté en el pasillo de entrada. El suelo estaba mojado, con sangre que no era mía. Las marcas de manos se extendían por toda la pared. Podía sentir que la figura estaba detrás de cada puerta, que estaba observando cada movimiento que hacía y que podía aparecer en cualquier momento más cerca de lo que me podía imaginar. Intenté correr hacia mi habitación, pero las puertas parecían alargarse y cambiar de lugar mientras caminaba. Sentí un golpe detrás de mí, pero cuando giré, no había nadie. El golpe se repitió, más fuerte, y pude sentir el suelo vibrar bajo mis pies. La figura apareció de repente frente a mí. Esta vez estaba más definida. Podía ver que su cuerpo era delgado y sus manos extremadamente largas, cubiertas de sangre fresca. No tenía rostro, solo un vacío oscuro. Se inclinó hacia mí y susurró: en cada noche es tuya, pero nunca estarás solo. Corrí hacia la cocina, buscando cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. El cuchillo estaba ahí, pero cuando lo tomé, la figura desapareció. El miedo me hizo soltarlo. Sentí sus dedos rozar mi espalda. Grité, pero mi voz no salió. Desperté de nuevo en la sala. Los muebles estaban aún más desordenados que antes. Las marcas de manos ensangrentadas ahora estaban en lugares que antes no podían alcanzar, como si la figura hubiera trepado por las paredes mientras dormía. Podía escuchar su respiración detrás de mí, cerca de mi oído, y un frío intenso me recorrió toda la columna. Intenté recordar cómo había entrado en la casa, pero era inútil. Todo parecía un laberinto que cambiaba cada noche. Cada puerta, cada ventana, cada pasillo estaba en un lugar distinto, y siempre podía sentirla detrás de mí, observándome. Me dirigí hacia el baño. El espejo estaba empañado. Al acercarme, vi que alguien había escrito con el vapor N: OPU, EDSMS, CAP, Arranguiré. Mi cabeza rápidamente, pero no había nadie. Cuando miré de nuevo al espejo, aparecieron nuevas marcas de manos ensangrentadas que parecían tocar mi reflejo. Desperté otra vez, esta vez en la sala. El silencio era absoluto, pero podía sentirla cerca. Los muebles habían cambiado otra vez, más de lo que alguna vez habían estado. El sofá estaba apoyado contra la pared, el televisor encendido mostrando estática, y en el piso, nuevas huellas de pies descalzos me rodeaban. Me levanté con cuidado, respirando lo más lento que podía. Intenté recordar si había alguna salida, pero la casa ya no parecía la misma. Cada puerta, cada ventana, estaba en un lugar distinto, como si la casa misma estuviera viva, como si la figura controlara todo. De repente, sentí un frío intenso detrás de mí. Giré la cabeza y la vi. Estaba más cerca que nunca. Sus dedos largos y ensangrentados rozaban el aire frente a mi cara. Su respiración húmeda y helada me golpeaba, y pude escucharla susurrar: es hora de que te quedes conmigo para siempre. Quise correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me paralizó por completo. Cada vez que intentaba gritar, solo salía un sonido ahogado. Los objetos alrededor de mí comenzaron a moverse solos. El cuchillo de la cocina apareció flotando frente a mí, pero luego cayó al suelo, como si alguien estuviera jugando con mi mente. Las paredes comenzaron a sangrar, no de manera literal, sino que la sangre apareció en nuevas marcas, y podía escuchar un goteo constante que parecía seguir mi respiración. El olor a hierro me llenó la nariz. Me mareé
y sentí ganas de vomitar. Intenté correr hacia la puerta principal, pero estaba cerrada. Intenté abrirla y mientras empujaba con todas mis fuerzas, la figura apareció justo detrás de mí. Susurró al oído: no hay escapatoria. Nunca la hubo. Me di vuelta lentamente. Ahora podía ver su cuerpo entero. Era más alto de lo que recordaba. Delgado, completamente negro, sin rasgos visibles, pero sus manos seguían cubiertas de sangre fresca. Cada movimiento que hacía parecía deformar el aire alrededor de ella, y podía sentir que cualquier intento de tocarla o de escapar era inútil. Corrí hacia el pasillo, pero los muebles se movieron solos y bloquearon mi camino. Cada puerta a la que llegaba desaparecía o estaba cerrada. El sonido de sus pasos resonaba detrás de mí, aunque no podía verla moverse. Escuchaba susurros, risas, respiraciones profundas y húmedas, como si estuviera jugando conmigo, disfrutando de mi miedo. Me refugié en mi habitación, pero cuando encendí la luz, la figura estaba allí, detrás de mi cama. Pude sentir su aliento helado en mi cuello. Intenté empujarla, pero no tenía cuerpo físico, solo presión y calor oscuro. Y cuando giré la cabeza para ver mejor, vi que sus ojos eran vacíos, como agujeros negros que me absorbían. Intenté gritar de nuevo, pero la voz se me murió en la garganta. La figura comenzó a acercarse lentamente, y cada paso que daba hacía que todo en la habitación temblara. Las paredes parecían moverse hacia mí, las sombras se alargaban, y sentí que el suelo debajo de mí comenzaba a desaparecer. Finalmente, se inclinó sobre mí, sus dedos largos y ensangrentados tocando mi cara, susurrando una y otra vez: ahora eres mío. Intenté levantarme, correr, gritar, pero no podía. El aire se volvió pesado, casi sólido. Sentí como si me empujara dentro del piso, dentro de la casa misma. Las luces parpadearon y luego todo quedó en completa oscuridad. No vi más, no sentí más. Solo sentí frío, presión y el constante susurro de la figura cerca de mí. Y supe que nunca volvería a despertar en mi propia casa, que cada noche, desde ese momento, despertaría siempre en lugares distintos de mi casa, con muebles movidos, con marcas de manos ensangrentadas y con esa sombra que me observaba y me perseguía para siempre. Nunca voy a salir de aquí, nunca voy a escapar, nunca voy a volver a dormir tranquilo. Y la figura siempre estará ahí, esperándome, jugando conmigo cada noche, asegurándose de que sienta miedo hasta el último segundo de mi vida.